Este es el video para el entregable de la actividad del eje 3 de la materia de gestión de base de datos, donde básicamente nos pide realizar el modelo relacional, utilizar las fases de mapeo de base de datos para comunicarlo con el modelo de objetos, seleccionar un framework y cualquier lenguaje de programación para realizar un CRUD y construir una aplicación web y aplicar las técnicas para obtener la persistencia de datos. Todo esto toca, la evidencia sería este video que estamos realizando en este momento. Entonces, en este caso, el lenguaje de programación que utilizamos fue Python. Básicamente nos ayudamos con las herramientas de Visual Studio Code para crear una interfaz en la lógica como tal en Python y una interfaz ya en HTML y CSS básicamente. Entonces, esta interfaz, esta web, la conectamos como tal a nuestra base de datos local. En este caso, tenemos aquí la interfaz. Hicimos algo para intentar ya la actividad un poquito más allá. Entonces, hicimos la conexión con nuestra base de datos local, pero también cargamos esa misma base de datos en un ambiente en la nube. Primero hicimos la práctica desde Azure la hicimos como tal, pero no nos funcionó por temas de limitante de nuestra licencia para estudiantes. Nos indicaba que debido a que era una licencia para estudiantes, como que el tema de las bases de datos y elegir la región como tal estaba muy limitado. Entonces intentamos hacer la práctica para hacerlo con un ambiente real de un gran tech que es Microsoft, pero pues tuvimos cierta restricción. Entonces, en base a eso, buscamos otra opción que fuera más gratuita y asequible y encontramos esta que se llama Railway, ¿vale? Entonces aquí yo también tengo cargada la base de datos. Entonces vamos a hacer primero la práctica con el ambiente local, después yo cambio los datos de conexión de nuestra aplicación para que veamos ya el funcionamiento acá en la base de datos en la nube que está en MySQL también. Bueno, primero nuestra compañera va a mostrar cómo interactúa ella dentro de la interfaz, hace la creación y la eliminación de un registro. Hola compañeros, en este video voy a mostrar el funcionamiento de la aplicación web y cómo los cambios realizados se reflejan en la base de datos MySQL. En este caso voy a realizar la creación de un nuevo registro. Voy a registrar el departamento, un ejemplo Antioquia. Vamos a guardar. Y como podemos observar, el registro fue creado correctamente y aparece. Ahora aquí actualizar. Y vamos a mostrar cómo este cambio se refleja directamente en la base de datos. Antioquia. Listo. Vamos a crear acá Cundinamarca. Guardar. Agregamos acá. Departamentos. Listo. En este caso tenemos ya registrados 4 departamentos. Sigo aquí a... Y como podemos observar, ya quedaron almacenados correctamente en la base de datos MySQL. Acá podemos observar nuestro listado de departamentos. Y si queremos eliminar, podríamos hacerlo. Y vamos actualizando. Listo. Listo. En lo que nos acaba de mostrar la compañera, ella nos mostró cómo crea un registro en la base de datos, en nuestra interfaz, y pues se ve cómo queda registrado en la base de datos. Y en la eliminación hay algo muy importante que hay que mencionar. En las lecturas que estuvimos haciendo, vimos que según el tipo de sistema, no era muy práctico o recomendable eliminar el registro totalmente de la base de datos. Ya por ejemplo en redes sociales ellos dan la opción de poder eliminar totalmente la información de ese perfil. Esto ya es por temas de políticas, de privacidad de datos y demás, pero en otros sistemas, por ejemplo en el sistema de una compañía, no es tan práctico o recomendable hacer esto debido a que debe existir una trazabilidad de los empleados o de los registros que se han
creado dentro de esa base de datos. Por esa razón, vimos que una de las buenas prácticas era manejar un campo de estado dentro de los registros de las distintas tablas. Para así, cuando se elimina un registro de cara a la interfaz, ese registro en base de datos quede marcado como inactivo. Así los superadministradores del sistema podrán consultar todos los registros que en algún momento se crearon y que se inactivaron se eliminaron por alguna razón. ¿Listo? Entonces, por eso cada vez que ella da clic en eliminar, vemos que este estado cambia de 1 a 0. ¿Listo? Ahorita yo voy a mostrar un poco más de cómo es la parte de la modificación de los datos. Entonces, para eso voy a darle, aquí tengo abierta mi tabla usuario, donde tengo solamente este registro ya agregado. Ahora voy a refrescar acá para que me lo muestre y voy a darle clic en editar. ¿Listo? Entonces al editar lo que va a hacer es cargarme el ID del usuario acá, me carga los datos del usuario que creé. Entonces yo aquí voy a colocarle mi nombre, Heiber Angulo, colocámosle otra contraseña. Aquí voy a cambiarle el rol, por ejemplo, de administrador operador y voy a darle guardar usuario. Entonces aquí vemos que lo actualizó aquí en pantalla, pero si yo me voy por acá y actualizo, miren que aquí me lo cambió. Operador, password, y vemos que la fecha de actualización quedó para de hoy a las 9:50, justamente cuando hice la actualización. Algo que hicimos desde la interfaz, desde la aplicación, fue el tema de llenar la información de la tabla auditoría de operaciones. Entonces, cada vez que se hace una acción, el sistema guarda en base de datos la operación el ID de la operación, el ID del usuario que hizo la operación, la fecha que se hizo, la acción, la tabla en que se hizo y el ID de registro que se hizo. Entonces, había otra forma de hacerlo que era directamente de la base de datos utilizando los disparadores. Pero en este caso, como íbamos a estar conectándonos en distintas bases de datos, dejamos esa lógica desde la aplicación. ¿Vale? Entonces ahí nos está llenando todo lo que es el tema de la auditoría. ¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente el tema de definir qué roles pueden hacer qué cosa. Bueno, eso ya es algo más de la lógica de la aplicación, pero aquí vemos como tal lo que nos pide la actividad, que es la persistencia de los datos. Ahora, sí, para exponer ya el último punto, que es la conexión acá con la base de datos en la nube, voy a cambiar mis datos de conexión. Denme un momentico. Listo. Lo hago por aquí. Y aquí ya tenemos conectada la aplicación web con la base de datos en la nube. Estuve revisando porque no me quería conectar. Era un tema de la password que tenía aquí en la base de datos de la nube. Básicamente, entonces aquí ya podemos ver, tenemos aquí la base de datos. Un segundito a que nos cargue. Listo. Entonces aquí tenemos las tablas que son las mismas que tenemos acá en la base de datos local. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo hay 4 usuarios creados. Si yo entro acá a la tabla de usuarios, podemos visualizar los 4 usuarios que están activos, ¿vale? Entonces aquí podemos ver lo que mencioné ahorita de estado. Si entramos, por ejemplo, acá nos está diciendo que hay 3 municipios. Si yo entro a la tabla de municipios, en que hay 3 municipios activos. Entonces aquí los vemos. Entonces para hacer una práctica en vivo, voy a crear otro municipio, voy a crear a Cali, voy a colocarle cualquier código, Cali, departamento cualquiera, para hacer la práctica simplemente, y una población, y damos guarda. Aquí puede que tarde un poquito. Listo. Entonces aquí ya lo guardó, vamos a cargar aquí la tabla para que nos muestre los municipios. Listo. Entonces aquí está Cali. Y si vamos acá a la base de datos, miren que aquí ya quedó el registro. Entonces, ese es como el desarrollo de la actividad que hicimos. Básicamente, intentamos hacer como algo un poquito más allá. Nos funcionó, nos encontramos con cositas que de pronto hicieron que nos tropezáramos con el tema de Azure, que queríamos hacerlo como en un entorno
más cercano a la realidad del mundo profesional, pero encontramos esta aplicación y logramos hacerlo. Entonces, básicamente, este es el desarrollo de la actividad.